Amados hermanos, muy buenas noches. Estamos una vez más dichosos en la presencia del Señor, buscando siempre el rostro del Padre Eterno, llenos de bendición. Hoy queremos, hermanos, compartir con ustedes una palabra de Dios, una palabra que sea palabra para edificar tu casa, para edificarte a ti. Vamos a pedirle al Dios eterno, que nos permita vivir llenos de su presencia, que la luz del Espíritu Santo esté con nosotros. Saludo especial a los hermanos de la iglesia, Sendas de Justicia y Libertad, a nuestros pastores, Pastor Denis y la Pastora Sara. Saludo también a todos los hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Estamos nosotros queriendo que estos mensajes, día a día, en este su canal Un Instante con Dios, sean mensajes edificantes. Pero lo más importante, hermanos, el objetivo es que el mensaje de Cristo Jesús, el evangelio de Cristo Jesús, sea evangelio para salvación. Que la palabra de Dios te permita alcanzar la gloria, la gracia, la salvación de Dios. Que no nos perdamos, que no nos dejemos confundir por el enemigo. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre eterno Jesucristo. Por Él estamos dispuestos a ir donde Él quiera que vayamos, a llevar su palabra. Quiero invitar a los hermanos que compartan conmigo. Si tienen la Biblia en sus casas, vayan al libro de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 32. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Amén. Padre Santo, te pido, Señor, que tu Espíritu nos permita, Padre amado, entender que tu palabra, Señor, nos edifica. Que esta enseñanza de tu palabra el día de hoy, esta enseñanza, Señor, la podamos recibir, Señor, porque tu Espíritu Santo nos permite discernir la palabra viva y eficaz, recibirla de tal manera, Señor, que seamos transformados por ti. Te damos la gloria y la honra, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, esta enseñanza marca el ítem cuando los discípulos están padeciendo una situación difícil y allí Jesús, viendo la situación de los discípulos, le refiere al apóstol Pedro: hombre de poca fe,
¿por qué dudasteis? Y esto me recuerda también en el libro de Mateo, creo que es en el capítulo 8, cuando Jesús está con ellos y en ese momento, estando sobre durmiendo en la popa, estando con ellos en el barco, en ese momento se levantan las olas tan fuertes que cubrían la barca. Se levantó esa tempestad tan fuerte. Pero Jesús estaba con ellos en la barca. Ese Jesús que ellos habían visto haciendo milagros, sanando enfermos, levantando muertos, dándole vista a los ciegos. Y cuando ellos están turbados por esa tempestad que se levantó, tenían al maestro consigo. Y ellos corrieron a la popa a decirle: maestro, sálvanos. No tienes cuidado que perecemos. Y allí en ese momento Jesús, despertándose, va a la tempestad y le habla a las olas y se calman. Y ellos allí estuvieron tranquilos. Pero la particularidad de esta enseñanza es que Jesús, cuando despide la multitud que está anocheciendo, les dice a ellos que se embarquen y que vayan a la otra ribera. Y él se quedó en el monte orando. Y lo impresionante de esto es que pasaron 3 vigilias, porque dice: a la 4ª vigilia de la noche apareció Jesús. Y nos hemos dado a la tarea de estudiar lo que bíblicamente dice acerca de las vigilias. Y hemos conocido que las vigilias están determinadas por espacios de tiempo en donde los discípulos permanecían y muchos permanecían en oración. Se dice que la primera vigilia inicia a las 18 horas hasta las 21 horas. La segunda vigilia inicia a las 21 hasta las 24 horas, es decir, hasta la medianoche. La tercera vigilia inicia desde las 24 a las 03 horas. Y la 4ª vigilia de la noche inicia a las 3 hasta las 6. Y Jesús fue a ellos a la 4ª vigilia de la noche. Analiza tú. Pasaron más de 9 horas los discípulos naufragando. Porque cuando ellos estuvieron en el mar, comenzó las olas, ese mar embravecido, queriendo tragárselos. Imagínate tú en una situación tan tormentosa. Pero allí hay algo importante. Jesús les dijo: vayan, y los envió. Jesús los envía a que vayan a la otra orilla. En la otra orilla. Y en ese momento ellos van confiando en Jesús. Pero cuando Jesús los envía y el mar embravecido, la barca comienza a ser azotada por las olas, Jesús está orando. Pero Jesús sabe que sus discípulos están en el medio del mar. Jesús sabe dónde están sus discípulos. Así Jesús te envíe, o así el Señor permita que tú vivas tiempos de tempestades difíciles de afrontar, el Señor está allí. El Señor conoce tu situación. Y en ese momento pueden pasar. ¿No has visto que muchas personas dicen: esta preocupación, esta situación difícil que estoy viviendo no tiene cuándo acabar? Cada vez me siento peor, cada vez estoy más enfermo y no veo sanidad, no veo solución. Pero así pasen las horas, así pasen los días. Llegará el momento en que Jesús llega caminando sobre tu problema. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén. Mira esta enseñanza, lo que nos revela. Jesús llegó caminando sobre ese problema. ¿Y cuál era el problema de los discípulos en ese momento? El problema de los discípulos era la tormenta
que se levantó. Las aguas que los estaban a ellos hundiendo y estaban turbados. Pero cuando Jesús llegó caminando sobre el agua, caminó sobre la tormenta, sobre el problema de los discípulos, y en ese momento ellos se turban. Imagínate, los discípulos, tras de que están padeciendo por las olas, el mar embravecido, ven una persona, una silueta de una persona, a esa hora de la madrugada. Inmediatamente atinaron a decir: es un fantasma. Pero allí Jesús les dice: tengan calma, soy yo. Y allí se presentó algo muy importante. Cuando Jesús le dice a ellos que no tengan temor, que es Él, Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya hacia ti. Jesús viene caminando sobre el problema que los atormenta. Y en ese momento Jesús le dice a Pedro: pon tus pies firmes sobre tu problema. No te acongojes más. Ten ánimo, ven. Y él comenzó a tener confianza en Jesús. Y comenzó a caminar sobre su problema, sobre esas aguas embravecidas. Pero el problema de Pedro fue cuando desvió su mirada del maestro. Cuando el problema siguió creciendo y sintió el problema que lo turbaba, se angustió y quitó los ojos de Jesús. Y eso te puede pasar a ti y a mi hermano. Podemos tener las tormentas y llegamos a tener un momento calma y a creer en Jesús, pero el problema sigue aumentando. En este momento, las dificultades que se han sobrevenido por el tiempo de la pandemia, el COVID se ha llevado a muchas familias. Y te imaginas tú una familia en donde han sido contagiados todos, y de repente, en esa tormenta por esa enfermedad que están viviendo, que están afrontando, se les muere un ser querido. Ellos están confiando en Jesús, pero se les muere un ser querido y después se les muere otro. La tormenta comienza a crecerse. Y ante esa angustia, quitamos los ojos de Jesús y comenzamos a correr hacia otros lados, apartándonos de la verdadera salvación que tenemos al frente, que es Cristo Jesús. El libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22 nos dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Y mira lo importante allí. Oye bien lo que dice la palabra. No dejará para siempre caído al justo. Al justo. Y aquel justo, Job, que creyó en Jesús, que creyó en Jehová, aún estando en su tribulación, en esa tormenta tan difícil, cuando le dicen que perdió los terrenos, que perdió los ganados, que perdió las cosechas, sus propiedades, que perdió a sus hijos, aún en su tormenta, no quitó los ojos del Eterno. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. En ese momento tan difícil, ese justo va en tu búsqueda. Y ese justo es Jesús. Él te busca. Y te busca porque tú, aún estés en tribulación, has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Eres temeroso de Dios. Por eso te quiero decir hoy, hermano, la barca para tu salvación era Jesús. No los discípulos esperando que en el medio de la tribulación llegara otra barca que no se estuviera hundiendo para ellos subirse a esa barca.
La barca que vino caminando sobre el problema que los estaba atormentando fue Jesús. Por eso, hoy tenemos que tener seguridad a qué barca nos vamos a subir. A la barca de Jesús. Repitan conmigo. Hoy me subiré a la barca de Jesús. Amén. Hermanos, hay situaciones en donde nosotros nos dejamos confundir. Nos dejamos confundir por el enemigo. Y el enemigo nos dice, ese problema no tiene solución. No vas a tener salida. Ya perdiste todo. No puedes recuperar tu matrimonio. Pero cuando nosotros decimos, es Jesús el sanador. Es Jesús quien derramó su sangre por mí. Fue Jesús quien me libertó del pecado. Y yo creo en Jesús. De seguro, la tormenta que estés viviendo, por más difícil que sea, Jesús te llevará a la otra ribera, a esa tierra firme en donde tú deberías estar siempre. Por eso el Señor quiere que tú permanezcas sobre valle de prados verdes, que no te dejes confundir, aunque andes en valle de sombras y de tinieblas. Leamos lo que nos dice el libro, una enseñanza, una reflexión para terminar. El libro de Marcos, capítulo 10, versículos 49, 51 y 52. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es la enseñanza de aquel hombre que vivía en esa tormenta por su ceguera. Permanecía en el camino pidiendo limosna. Y en ese momento, cuando escucha a Jesús, dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y llamó la atención de Jesús. Lo mismo que Pedro. Jesús, sálvanos. Jesús, si eres tú, permíteme que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Allí se activó la confianza. Se activó la confianza de Bartimeo. Cuando lo llamó y le dijeron, ten confianza, te llama. En ese momento, Bartimeo soltó su capa y se fue hacia el maestro. Y aquella tormenta por su ceguera fue quitada. Esa misma confianza que tuvo Pedro cuando comenzó a caminar sobre las aguas. Pero el error que podemos tener nosotros como cristianos, como creyentes, es apartarnos de la verdadera confianza en Cristo Jesús. El salmista dice en el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Aleluya. Por eso, hermanos, debemos saber que en esos momentos difíciles Dios está contigo. Y aquí hay un principio muy importante. Aún estando en esos momentos de tribulación, en esos momentos de duda, Pedro dudó, quitó su confianza del maestro y se estaba hundiendo. Y allí Jesús, por su gran misericordia, por el amor
hacia ti y hacia mí, hará lo que hizo con Pedro. Le extendió la mano para que saliera de las aguas que se lo estaban tragando, de esas aguas profundas. El Señor, por su misericordia, extenderá tu mano para que en ese momento de tormenta puedas estar a salvo, porque Él te quiere salvar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Lo más importante, hermanos, para terminar, es que podamos ser aquellos hombres llenos de fe, con confianza en Cristo Jesús. El Señor nos dice en su palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Y debemos creer en Jesús. Debemos creer en ese galardonador, porque Él murió por ti y por mí para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y Él nos dijo: yo voy al Padre, pero no los dejaré solos. Les enviaré al Espíritu Santo para que moren ustedes. Por eso, hermanos, hoy tengamos confianza. Y quiero invitarlos, terminando esta enseñanza, hermanos, que hagamos la oración de fe. Si creemos en Jesús, si creemos en su palabra, si creemos que en nuestras tormentas Él es verdadero refugio para nosotros, oremos diciendo: amado Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Perdona, Señor, por mi falta de perdón al prójimo. Recibo tu perdón, Jesús. Te quiero pedir, Señor, un perdón muy especial, que me perdono a mí mismo. Rescátame, Jesús, de las garras del asesino. Abre mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal, aceptando la obra que realizaste a mi favor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres de allí jamás. Yo confío en que tú eres el Señor. Lo confieso con mi boca y lo creo con mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieras. Espíritu Santo, fluye en mí. Espíritu Santo, fluye en mí. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Que el Eterno los acompañe permanentemente. Permítame orar por ti y te pido que tú ores por mí.